Hola, bienvenidos al taller de Derechos Humanos en Discapacidad. Mi nombre es Tamara Cortés, soy psicóloga del programa de discapacidad y ahora vamos a revisar la segunda parte de la cápsula número 1 del taller. Vamos a recordar un poquito sobre lo que hablamos en la cápsula anterior. Recuerden que hablamos sobre el modelo de la prescindencia, que es una forma de entender la discapacidad a lo largo de la historia y que tenía que ver más bien con cuestiones religiosas que daban una explicación a la discapacidad, avanzando ya la historia de la humanidad, ¿cierto? Se empieza a hablar ya de un modelo rehabilitador donde se entendía que la discapacidad era algo que podía y tenía que ser modificado, y en tanto esto fuera modificado era posible ser insertada la persona a la sociedad. Y por último, ya en el modelo en el que nos regimos actualmente, en la década ya de los 70, se habla sobre un modelo social que va a ayudar a ser posible incentivar toda la temática de los derechos humanos y ser aplicado finalmente en la convención. Finalmente podemos ir concluyendo a lo que a lo largo de la historia se ve que las personas en situación de discapacidad buscaron y exigieron los derechos en lugar de beneficencia. Se entendió que es un colectivo necesitado de protección y que era importante que el Estado garantizara estos derechos universales. Es importante rescatar tres periodos históricos importantes. Tras la Primera Guerra Mundial se introdujo la legislación de servicios sociales, es decir, se introdujo la pensión y la rehabilitación para los veteranos de guerra que quedaban con algún tipo de discapacidad, solamente para este tipo de personas, es decir, veteranos de guerra. En la década del 70 se extiende la legislación de los servicios sociales a todas las personas con discapacidad. Ya en los 90 los países europeos adoptaron una legislación antidiscriminatoria para las personas con discapacidad. En conclusión, hubo un cambio en la forma de ver la discapacidad desde un modelo rehabilitador y médico hacia un modelo asistencial, hacia un modelo sujeto de derecho, que es lo que estamos actualmente. Por tanto, se empezó a ver a la persona con discapacidad como titular de derecho, no como un objeto receptor de políticas de beneficencia. Por ello que es tan importante la frase que se acuñó previamente, que fue mencionada, de nada de nosotros sin nosotros. Ya empezando a hablar sobre los tratados de los derechos humanos, es importante destacar que todos estos tratados no hablan de la discapacidad, pero dejan abierta la posibilidad de proteger jurídicamente a las personas con discapacidad, como realizando algunas adaptaciones a las necesidades que éstas tuvieran. Está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Gracias a todos estos tratados y a la lucha que dieron obviamente las personas con discapacidad, finalmente el 13 de diciembre del 2006 se declara la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí todos los estados parte, es decir, todos los países que son parte de esta convención entienden que el colectivo de las personas con discapacidad tiene que ser escuchada, tienen que visibilizarla, tienen que entender que el Estado tiene una obligación con estas personas y por lo mismo la Convención instituye garantías para que estas cosas se cumplan. Reconocen que la discapacidad, por tanto, es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
pero barreras que son debidas a la actitud y al entorno que evitan que la persona pueda participar plenamente en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. También reconocen que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano. También reconocen la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía y la independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, de lesiones o de abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. En el ámbito de los niños, reconocen que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron previamente los Estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño. Vamos a revisar esta temática en esta cápsula, llegamos hasta aquí. En la próxima cápsula vamos a empezar a revisar los artículos uno por uno, que son los artículos que conforman la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recuerden cuidarse, porque si se cuidan ustedes, cuidamos a los demás. Respetemos la distancia social y las indicaciones de nuestras autoridades. Un abrazo a la distancia les deseamos como programa de discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Quilpué.